Se escucha, ¿verdad, hermanos? Sí. Escucha, ok. Gracias, pastor. Damos gracias también a Dios por permitirnos traerles la palabra. Yo siempre digo, ¿verdad, hermanos, que es una oportunidad que nos da el Señor. No es que nosotros seamos los mejores para hacerlo. Es una oportunidad que el Señor nos da para predicar su palabra, ¿verdad? Es una oportunidad que Él nos da mediante su misericordia, mediante su gracia, y debemos, ¿verdad?, hacerlo con todo amor, ¿verdad?, con todo el ánimo en nuestras vidas y hacerlo de la mejor manera posible. Hermanos, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Vamos a leer la Biblia y vamos a leer en Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, esos primeros 17 versículos que tiene allí el apóstol Pablo, que escribió allí el apóstol Pablo, para hablarnos un poco, ¿verdad?, acerca de el Evangelio, lo que era, inicia este libro para hablar acerca de que el Evangelio es la solución para la universalidad del pecado. Leemos, hermanos. Yo lo voy a leer, usted lo sigue ahí con su vista, yo le voy a dar lectura, usted me sigue ahí la lectura, ¿verdad?, con su vista. Honrando el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gloria y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así, de pie, amados hermanos, cierre un momento sus ojos y vamos a pedir la dirección a Dios a través de su Santo Espíritu. Soberano Dios que estás en los cielos, oh Padre, nos presentamos en este día una vez más delante del trono de tu gracia, oh Padre. Y queremos pedirte, Señor, oh Dios, a esta hora, que bendigas este tiempo, Señor, oh Dios, que vamos a tener de la exposición de tu palabra. Que hables a nuestras vidas, oh Padre, que nos enseñes, Señor, oh Dios, de tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, oh Padre. Prepara cada corazón, prepáranos nuestro corazón, nuestra mente, límpianos, Señor, oh Dios, de toda maldad, de todo pecado, y permite que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, oh Dios, podamos estar concentrados en lo que tú tienes que decirnos esta tarde, oh Padre. Ayúdanos, Señor, oh Dios, usa mi vida, oh Padre, únicamente como un instrumento en tus manos. Que no sea mi persona, Señor, oh Dios, solo úsame como instrumento, y que sea tu Espíritu Santo
hablando a través de mi vida, hablando a través de mi ser, oh Padre. Toma control, Señor, oh Dios, esta tarde, este momento de la exposición de tu palabra. Quédate en cada vida, quédate en cada corazón, Señor, oh Dios, y ayúdanos a que tu palabra tenga ese efecto necesario en nuestros corazones para poner, Señor, oh Dios, por obra y en práctica todo el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Amados hermanos, el libro de Romanos es la primera carta allí donde inicia la instrucción apostólica para la iglesia de nuestros días. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad?, las cartas apostólicas han sido la guía para la iglesia, ¿verdad?, hasta hoy en nuestros días. Y encontramos aquí, amados hermanos, la carta del apóstol Pablo, una carta, amados hermanos, que habla, ¿verdad?, acerca de la universalidad del pecado. Habla acerca, ¿verdad?, de que toda la raza humana somos pecadores, de que no hay absolutamente nadie justo, que no hay ni siquiera uno bueno, dice, que pueda presentarse delante de Dios y justificarse a sí mismo delante de Dios. Esta carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo responde esa pregunta, ¿verdad?, milenaria que hizo Job en el Antiguo Testamento cuando dijo: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? No había respuesta, y aquí en la carta a los Romanos encontramos la respuesta a esa pregunta que hace Job en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? No puede absolutamente nadie, amados hermanos, presentarse delante de Dios y por sus propios méritos decirle a Dios: aquí estoy, por mis propios méritos yo deseo entrar al cielo, yo deseo ser salvo. No puede absolutamente nadie, amados hermanos, presentarse delante de Dios y tratar de justificarse a sí mismo. Porque Dios, amados hermanos, necesita, la demanda de Dios es de una justicia, amados hermanos, impecable, de una justicia, amados hermanos, que nadie, absolutamente nadie dentro de la raza humana es capaz de sostenerla delante de Dios. Únicamente Cristo, únicamente nuestro amado Señor Jesucristo. Por esa es la razón, amados hermanos, que nosotros somos justificados delante de Dios por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma como el hombre pueda justificarse delante de Dios. La palabra justificación, amados hermanos, significa que somos declarados justos delante de Dios por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amados hermanos, yo quiero hablar esta tarde, ¿verdad?, esta noche. Me confundo acá, ¿verdad?, por la claridad del sol. No sé si estamos de tarde o de noche, pero yo quiero hablarle esta noche, respecto a la hora que ya estamos, ¿verdad?, de la naturaleza del Evangelio. La naturaleza del Evangelio, amados hermanos. No hay nada más importante para el creyente que estar seguro del contenido de su fe. De pronto encontramos cristianos, de pronto encontramos creyentes, amados hermanos, que ya han entregado su vida al Señor, y encontramos todavía creyentes que dudan de su salvación. Encontramos todavía creyentes, amados hermanos, que se hacen la pregunta y dicen: ¿será verdad? ¿Será cierto que con solo la muerte de Cristo? ¿Será cierto que con solo que Cristo murió y que yo ponga mi fe en Él? ¿Será cierto que ya con eso soy salvo? Los hermanos, ¿verdad?, pentecostales dicen que hay que hacer algo más. Y por eso es que ellos creen en la salvación por obra, además de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no, amados hermanos, la Biblia enseña claramente que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para darle a toda persona que se acerca a Él, darle perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y la palabra, amados hermanos, suficiente significa que no hace falta otro, ni hace falta nada más para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna, siempre y cuando la persona desee en su corazón acercarse a Cristo y recibirle como su Salvador. Amados hermanos, debemos estar claros del contenido de nuestra fe.
Porque eso también, amados hermanos, la claridad de eso en nuestras vidas va a llevarnos a una exposición del Evangelio que es vital, amados hermanos, para que otros comprendan la grandeza de la gracia de Dios. Debemos estar claros, amados hermanos, porque si ni el creyente que ya ha entregado su vida a Cristo está claro del contenido de su fe, está claro de que únicamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario ha recibido perdón de pecados, salvación y vida eterna, ¿cómo podrá esa persona con esas dudas llevarle el Evangelio a otra persona si ni él cree que por eso ha sido salvo? Amados hermanos, necesitamos estar claros del contenido de nuestra fe. Y en este asunto de la naturaleza del Evangelio, amados hermanos, yo quiero en primer lugar hablar acerca de que el Evangelio de la gracia es de origen divino. Necesitamos, amados hermanos, como creyentes, cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, de que el Evangelio de la gracia de Dios, ese Evangelio en el cual usted y yo hemos creído, necesitamos darnos cuenta que ese Evangelio es de origen divino, que ese Evangelio, amados hermanos, no ha nacido en el corazón de los pastores, que ese Evangelio no es de invención del hombre, que ese Evangelio no es de invención de las iglesias evangélicas. Necesitamos saber, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta de que el Evangelio de la gracia es de origen divino, nació, amados hermanos, en el corazón de Dios. El Evangelio de la gracia, amados hermanos, por el cual usted y yo hemos sido salvos, es de origen divino. Nació en el corazón de Dios. Le plació a Dios luego de que el hombre cayó en pecado. Desde Génesis 3:15 el Señor anunciando que Cristo iba a venir a esta tierra y iba a acabar con el pecado causado por la serpiente. Amados hermanos, necesitamos darnos cuenta que el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia, es de origen divino. Cuando un pecador, amados hermanos, se arrepiente, directamente del trono de la gracia de Dios desciende el Espíritu Santo y convierte aquel corazón. Y por eso, amados hermanos, es que el mundo no puede entender cuando un drogadicto, cuando un borracho, cuando un asesino, cuando una persona terrible en su vida pasada tiene un cambio tan rotundo, amados hermanos. Porque es el Evangelio de salvación de la gracia de Dios de origen divino quien cambia y transforma a aquella persona. Nosotros, amados hermanos, únicamente somos instrumentos. Nosotros únicamente somos mensajeros de ese Evangelio. Quien se va a encargar, amados hermanos, de transformar y cambiar la vida de aquella persona es Dios a través de su Espíritu Santo. Amados hermanos, el Evangelio de la gracia de Dios es de origen divino. Vean lo que dice allí la primera parte del versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién dice, amados hermanos, allí el apóstol Pablo que lo apartó para el Evangelio? No lo escogió Pedro de la iglesia de Jerusalén. No lo llamó los otros 11 que quedaron después de la partida de Cristo. No le llamó hombre alguno, amados hermanos. Dice allí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Lo llamó el mismo Dios. Mire lo que dice. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vea usted, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo ahí, que el Evangelio que él predicaba y el Evangelio por el cual él había sido llamado era el Evangelio el cual Dios ya había prometido desde antes a través de las Santas Escrituras. Encontramos el libro de Isaías, amados hermanos, que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. El capítulo 55, amados hermanos, habla acerca del Evangelio. El siervo sufriente de Jehová. Habla acerca de la venida del Señor. Habla acerca que iba a venir Cristo y iba a sanar toda nuestra dolencia, iba a curar y sanar todas nuestras enfermedades. Amados hermanos, recuerde cuando usted esté hablando acerca del Evangelio de la gracia a una persona, recuerde, amados hermanos, que el Evangelio procede de Dios.
Recuerde que usted únicamente está siendo en ese momento utilizado como un instrumento, pero que en su mente esté que el evangelio que usted está predicando en ese momento es el evangelio que desciende de la gracia de Dios, que desciende del trono de la gracia de Dios. El evangelio, amados hermanos, procede de Dios. Fue prometido en las Santas Escrituras. Vea lo que dice, amados hermanos, el versículo 2 allí. Ya se los leí. Porque él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vea, había prometido ya el evangelio y había dicho, amados hermanos, que iba a venir Cristo, a través del linaje de David, de la tribu de Judá, y que era necesario que viniera a este mundo porque el hombre se encontraba, dice, sin fe, sin Cristo, sin esperanza. Nos encontrábamos, dice el apóstol Pablo, confinados bajo la ley. ¿Sabe usted qué cosa es confinados bajo la ley? Nos encontrábamos encerrados bajo la ley, y por la ley nadie podía ser salvo. Para ser salvo por la ley, amados hermanos, necesitábamos, sin cometer ningún error, necesitábamos cumplir los 613 mandamientos, y nadie, absolutamente nadie, el pueblo de Israel se dio cuenta que no podía cumplir la ley. Y la ley, amados hermanos, sirvió al hombre para darse cuenta de eso, para darse cuenta que nadie podía por sus propias fuerzas alcanzar la salvación. Más bien la ley les enseñó, amados hermanos, que necesitaban literalmente de un Salvador, que necesitábamos literalmente de un Salvador. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, el evangelio procede de Dios, fue prometido en las Santas Escrituras. Amados hermanos, la base del evangelio está o descansa sobre la persona y la obra de Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice allí el apóstol Pablo: el evangelio que asimismo os enseñé. ¿Y en qué consistía el evangelio? Dice que consistía en la muerte, la sepultura y la resurrección. Vea usted, sin muerte, sin sepultura y sin resurrección no hay evangelio. No hay evangelio, amados hermanos. Y han muerto a lo mejor muchos hombres creyéndose como los salvadores del mundo. Han muerto muchos a lo mejor creyéndose como los que van a traer la sanidad del alma, como los que van a traer el éxtasis más grande, más maravilloso para el hombre, de apartarlo de la violencia, de esto, el otro. Han muerto un montón, pero sus tumbas siguen ahí, sus cuerpos siguen ahí. Y no ha pasado nada, amados hermanos. Pero vino un hombre hace 2000 años. En la carne, dice el escritor a los hebreos, vino Cristo según la carne, pero sin relación al pecado. Sin relación al pecado. Vino Cristo hace más de 2000 años, murió, fue sepultado. Pero, amados hermanos, resucitó de entre los muertos al tercer día. Dios con poder y gran gloria le resucitó de entre los muertos al tercer día. Y por esa resurrección, hoy usted y yo podemos tener acceso al trono de la gracia. La base del evangelio, amados hermanos, vea usted, por eso el evangelio de la gracia procede de Dios, es de origen divino. La base del evangelio descansa o está sobre la persona y la obra de Cristo. Su muerte, amados hermanos, proveyó el pago total de la pena por el pecado. Y vuelvo al profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vea usted, el Señor con su muerte proveyó el pago de la pena por el pecado. Totalmente, no debemos, amados hermanos, nada. Es, amados hermanos, como que usted tenga una deuda con alguien y usted no quiere pagar, y usted se entra en enemistad con aquella persona por no querer pagarle. Y aquella persona viene y le llama a usted y le dice: vení, arreglemos, estemos a cuenta, vení. Y a lo mejor usted no sabe si aquella persona, solo por la intención o el hecho de usted hablar con ella, arreglarse con ella, no sabe si aquella persona le va a decir: ¿sabes? Solo estaba viendo, solo estaba probando tu actitud, solo estaba probando las intenciones.
y verdaderamente si viniste es porque querés pagarme, no te preocupes, no me debes nada. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amados hermanos, el hombre se encontraba o se encuentra todavía, los que están sin Cristo, en una deuda grande y terrible delante de Dios. ¿Y qué le debo a Dios yo? Yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no le debo nada a Dios. Amados hermanos, el hombre se encuentra en una gran deuda con Dios a causa del pecado. A causa del pecado, amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque le debemos a Dios obediencia. Le debe a Dios el hombre obediencia, que no ha querido obedecer en sus caminos. Su muerte, amados hermanos, proveyó el pago de la pena del pecado. Es proclamado el evangelio, amados hermanos, por eso es de origen divino. Es proclamado por agentes divinamente llamados por Dios. Tenemos un mensaje divino, un oficio divino, un maestro divino que nos enseñó, amados hermanos, a tener compasión por las almas. El Señor, amados hermanos, en los 4 evangelios usted puede ver la compasión que Él sentía por las almas. Debemos, amados hermanos, la iglesia, las congregaciones, usted y yo, cada creyente, estar en la misma sintonía de la compasión que Cristo sentía por las almas perdidas. ¿Cuántos, amados hermanos, estamos en esa sintonía con Dios de tener compasión por las almas perdidas? Veníamos, amados hermanos, en el bus porque nos fuimos de Managua hacia San José, porque en Nicaragua, por las cuestiones políticas, por la pandemia y por un montón de asuntos, amados hermanos, solo está volando la línea aérea Avianca, y estaban un poco caritos los boletos. Es la única línea aérea que está llegando a Nicaragua, y decidimos irnos en bus de Managua hacia San José para tomar un vuelo allá de una línea aérea más económica que sí llega a Costa Rica. Y veníamos en el bus, amados hermanos, y platicando con un señor, aprovechamos para predicarle el evangelio. Aunque ateo el señor, que no creía en Dios, que no creía ni en la Biblia, pero le prediqué el evangelio. Allá él, amados hermanos, algún día se encontrará con Dios y no tendrá excusa delante de Dios, porque le dirá: se te predicó el evangelio y caíste en incredulidad y no quisiste creer. Amados hermanos, pero necesita Dios que la iglesia esté en la misma sintonía con su corazón, un amor, una pasión, compasión, amados hermanos, por las almas perdidas. Tenemos muchas personas a quien predicarle el evangelio. Tenemos muchas personas a quien hablarle. Nuestros familiares, incluso muchas veces, tenemos familiares que todavía no han sido convertidos. Tenemos compañeros de trabajo que todavía no han sido convertidos. Tenemos vecinos que todavía no han sido convertidos. Tenemos muchas personas, amados hermanos, a quien exponerle el evangelio. Pero muchas veces vienen temores a nuestras vidas. Necesitamos darnos cuenta que no es por nosotros que se va a convertir una persona. Necesitamos entender que el evangelio de la gracia es de origen divino y que Dios es el que va a convertir los corazones. En segundo lugar, amados hermanos, el evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones. ¿Escuchó, amados hermanos? Debe ser proclamado a todas las naciones. El Señor Jesucristo, antes de la ascensión, Hechos capítulo 1, versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero encontramos, amados hermanos, cristianos, incluso congregaciones, iglesias, que no han salido de su Jerusalén ni siquiera para predicar el evangelio. ¿Entiende usted qué cosa es? Vea usted, de esta manera, por mi contexto, Jerusalén, amados hermanos, era en sí la capital de Israel, Jerusalén. Judea era toda la provincia que incluía Jerusalén. Samaria ya estaba más allá. Recuerda que Samaria era la división, ¿verdad?, del reino del norte y el sur. Y Samaria era la capital del reino del norte. Y estaba más allá, amados hermanos, de Jerusalén. Y todavía el Señor en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Pero muchas veces, amados hermanos, encontramos cristianos que no han predicado el evangelio ni en su Jerusalén, ni en su Judea, mucho menos en Samaria y mucho menos hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, hay países todavía en el cual hay pocas iglesias. Se necesita todavía predicar el evangelio en un montón de países en donde necesitan personas escuchar el evangelio. Y usted y yo, amados hermanos, somos responsables de llevar el evangelio. La razón por la cual la iglesia todavía no ha salido de este mundo es porque hay todavía almas que salvar. Hay todavía, amados hermanos, almas que salvar. Debe ser el evangelio de la gracia, debe ser proclamado a todas las naciones. Vea del versículo 8 al versículo, amados hermanos, 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que me es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vea usted, amados hermanos, estaba el apóstol Pablo interesado por ir a predicar el evangelio a los hermanos que estaban en Roma. Tenía un sentir, tenía un deseo el apóstol Pablo de predicar el evangelio por todo el mundo conocido de entonces. Si usted lee más versículos, si usted lee toda la carta de Romanos, usted se va a dar cuenta de las intenciones que tenía el apóstol Pablo de incluso llegar a España. No pudo ya, porque el Señor decidió llevárselo a su presencia. Pero tenía un gran deseo el apóstol Pablo, y lo dice en sus cartas, de llenar todo el Asia Menor del evangelio. Amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque el corazón de Pablo del apóstol Pablo estaba en sintonía con el corazón de Dios. Una compasión por las almas, una compasión, un deseo, amados hermanos, que toditos conocieran el evangelio. Y el apóstol Pedro lo dice, amados hermanos, cuál era la intención, el corazón de Dios. ¿Y cuál es, amados hermanos? Que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Usted quiere, amados hermanos, también como lo quiere Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Debemos predicar entonces, amados hermanos, el evangelio de salvación, para que de esta manera todos los hombres procedan al arrepentimiento. Tenía, amados hermanos, intención de llevarles el evangelio allí en Roma, de predicarles, amados hermanos, el evangelio, de hablarles, amados hermanos, del evangelio. Había seguramente en Roma personas que todavía necesitaban ser salvos, amados hermanos. Y en el versículo 14 dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y dice el apóstol Pablo más adelante en la carta a los Corintios, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el evangelio. Vea usted, me era impuesta necesidad, o sea, me es impuesto, me es necesario que yo hable del evangelio, me es necesario que yo hable a cada persona con la cual me encuentre, de predicarle, de hablarle de que Cristo murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y que eso es suficiente para que la persona se acerque a Dios, obtenga el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. No se cansaba el apóstol Pablo, amados hermanos, de hablar del evangelio. No nos cansemos, amados hermanos, de hablar el evangelio. No nos cansemos de decir que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y toda persona que ponga su fe en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario alcanzará salvación y vida eterna. No nos cansemos de decirlo, amados hermanos. Había un gran deseo en el corazón del apóstol Pablo
de anunciar el evangelio. Soy deudor, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vea usted las palabras del apóstol Pablo, también a vosotros, o sea que a todos los anteriores el apóstol Pablo ya les había anunciado el evangelio. Todos, amados hermanos, cada hombre, todos necesitamos o necesita, amados hermanos, cada persona necesita escuchar el evangelio de salvación. Debe ser proclamado por quienes lo hemos recibido. Usted y yo hemos recibido el evangelio. Debe ser proclamado el evangelio por quienes lo hemos recibido. Porque los impíos, amados hermanos, no conocen nada del evangelio. No son ellos quienes van a predicar el evangelio. Los ángeles no son enviados tampoco. Nos ha tocado a usted y a mí predicar el evangelio. Creer, amados hermanos, que si me ha cambiado a mí, puede cambiar también a otro. Porque usted y yo, amados hermanos, no éramos mejores que aquellos que todavía no han alcanzado salvación. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como aquellos que están fuera también están muertos en sus delitos y pecados. Y así como usted y yo necesitamos de que nos predicaran el evangelio, ellos necesitan de que se les hable el evangelio, y usted y yo somos responsables de hablarles. Amados hermanos, creer de que si me cambió a mí, debe cambiar a otro. Porque de pronto encontramos cristianos decir, pero ¿qué se va a convertir ese borracho? Ya esténlo aquí. Si le hablo, no se va a convertir. Lo pasamos por alto y no le hablamos. ¿Qué se va a convertir mi vecino si es borracho, es aquí, es allá? ¿Qué se va a convertir? ¿Y qué éramos nosotros, amados hermanos? Y Dios quebrantó nuestro corazón y fuimos salvos por su gracia. Hoy en la iglesia que estaba, donde el pastor Fidel Zárate estaba platicando con un hermano de su iglesia mexicano, y me estaba diciendo, amados hermanos, que él tenía una vida terrible en México. Me estaba diciendo que su hermano, incluso que también ya está convertido, su hermano y él caminaban armados. Caminaban con grupos de narcotraficantes. Eran terrible la vida que ellos llevaban. Droga todos los días, alcohol todos los días. Y hoy, amados hermanos, son salvos o fueron salvos hace muchos años y hoy están en una iglesia gracias al evangelio de salvación. Gracias al evangelio de salvación. Amados hermanos, cuando un pecador se acerca a Dios con un corazón necesitado de Dios, el Señor desde el trono de su gracia cambia, amados hermanos, ese corazón, quebrante ese corazón. Dice Juan 14, amados hermanos, que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Y algún día usted y yo fuimos cambiados. ¿Por qué, amados hermanos, no predicar a otro, para hablarle a otro, para que también sea cambiado? Debe ser, amados hermanos, proclamado a todos sin distinción alguna. Todo el que está sin Cristo, no importa quién sea, amados hermanos, esta persona, debe proclamársele el evangelio de salvación. No importa, amados hermanos, quién sea. No importa el estrato social, si es rico, si es pobre, amados hermanos. No importa si es ignorante, si es intelectual. No importa, amados hermanos, el estrato social que tenga esta persona. Cada hombre, cada mujer, cada persona necesita el evangelio de salvación para ser salvo, amados hermanos. No importa quién sea, amados hermanos. Sacerdotes, no importa quién sea, amados hermanos. Necesita escuchar el evangelio de salvación y poner su fe en Cristo Jesús para perdón de sus pecados. En tercer lugar, amados hermanos, el evangelio de la gracia de Dios
es el único camino de salvación. Muchos pueden enseñar otros caminos. Muchos pueden decir que Mahoma les enseñó acerca de la psicología y acerca de la buena vida y acerca de las buenas vibras y muchas cosas. Muchos pueden decir que Gandhi les enseñó la no violencia y esto y lo otro. Y muchos pueden decir muchas cosas. Pero, amados hermanos, ninguno de esos caminos lleva a la salvación. Ninguno, amados hermanos, lleva a la salvación. Únicamente el Evangelio de la gracia de Dios es el único camino de salvación. Los últimos dos versículos, versículo 16 y versículo 17, dicen de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, amados hermanos, está en coordinación, amados hermanos, con Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No, amados hermanos, que la fe en sí misma salve, sino que la fe únicamente es el camino, es el canal que nos lleva al objeto de nuestra salvación, por decirlo así, el cual es Cristo. La fe en sí misma nos salva, amados hermanos, pero es el canal, es el medio que nos lleva a obtener la salvación por medio de Cristo Jesús. El Evangelio de la gracia es el único camino de salvación. Es el poder de Dios actuando en la vida del hombre. Es lo único, amados hermanos, que puede cambiar la vida del hombre. Dios, amados hermanos, a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, es el único camino que puede salvar al hombre de la condenación eterna. El hombre, amados hermanos, está destinado, sin fe, sin Cristo y sin esperanza, está destinado al infierno, a la condenación eterna. Pero Dios, amados hermanos, Hechos 16:30 dice, pero Dios, 17:30, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amados hermanos, el arrepentimiento no es un invento de los pastores. El arrepentimiento no es un invento de la iglesia cristiana evangélica. El arrepentimiento no es un invento de los hombres. El arrepentimiento, amados hermanos, es un mandato de Dios para el hombre. Mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios quiere que el hombre se arrepienta? El versículo 31 da la respuesta. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La razón por la cual Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, es porque Cristo murió en la cruz por ellos. Y todo aquel que no se arrepienta está pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el poder, amados hermanos, de Dios actuando en la vida del hombre. Vea, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay excepción. Es el poder de Dios, amados hermanos, desde los cielos, actuando en la vida del hombre. No importa quién sea, griego, judío, no importa lo que sea, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que cree tiene acceso a la salvación. Al creer en él, amados hermanos, este evangelio genera salvación. Genera, amados hermanos, lo que el hombre ha buscado por años. Genera, amados hermanos, esa justificación que Job se hizo, amados hermanos, hace muchos siglos antes. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿De qué manera el hombre puede justificarse ante Dios? El evangelio de salvación genera esa justificación en el hombre delante de Dios. Es la revelación de la justicia de Dios. Versículo 17, amados hermanos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, las demandas de justicia de Dios, ningún hombre las puede cumplir. Pero Cristo, amados hermanos, con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, satisfizo esa justicia de demanda de Dios. Cristo con su muerte, con su sacrificio, fue acepto delante de Dios
Y Él, amados hermanos, sí cumplió con todas las demandas de justicia de Dios que usted y yo y ningún hombre podíamos cumplir delante de Dios. Ahora puede presentarse un hombre delante de Dios. Podemos presentarnos usted y yo delante de Dios y decirle: Señor, puse mi fe en Cristo. Y cuando Dios, amados hermanos, Dios no nos mira a nosotros, porque si nos mirara a nosotros, pues no podemos por ninguna manera presentarnos directamente ante Él. Pero Dios, amados hermanos, mira a Cristo, y Cristo le dice: Él, fulano, puso su mirada en mí, puso su confianza en mí. Por medio de mi sacrificio, Él es justificado delante de ti. Entonces Dios mira a Cristo, y por medio de los méritos de Cristo, usted y yo somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. A través de ella, amados hermanos, un pecador es justificado y recibido en el cielo. Amados hermanos, necesitamos entender la naturaleza del Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es de origen divino. El Evangelio es de origen divino. Necesita ser proclamado. Necesitamos proclamar el Evangelio en todo el mundo. Y necesitamos entender, amados hermanos, que el Evangelio es el único camino de salvación. La naturaleza, amados hermanos, del Evangelio, necesitamos conocerla, necesitamos entender, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de que el Evangelio debe ser proclamado a toda persona, y darnos cuenta de que Cristo, Dios a través de Cristo, es quien cambia y transforma las vidas y transforma los corazones. Y entender que nosotros únicamente somos un instrumento en sus manos para proclamar ese mensaje de salvación y que los hombres procedan al arrepentimiento. Póngase de pie, amados hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios. Incline su rostro, hermano, y cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios que estás en los cielos, oh Padre, agradecemos, Señor, oh Dios, por tu infinita y buena misericordia. Agradecemos, oh Padre, por ese Evangelio tan maravilloso que tú cumpliste, amados hermanos, que ejecutaste a través de la muerte expiatoria, a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, oh Dios, porque a través de ese Evangelio, nosotros que estamos esta tarde, esta noche acá, podemos decir, amado Dios, que hemos sido salvos a través de ese Evangelio de la gracia. Sabemos, oh eterno Dios, que fuimos cambiados directamente desde el trono de tu gracia, que tú transformaste desde lo alto de ese trono, transformaste, descendiste a través de tu Espíritu Santo, sellaste nuestras vidas y cambiaste, oh eterno Dios, nuestros corazones. Ayúdanos pues, oh eterno Dios, a transmitir este Evangelio a toda persona que necesite escuchar este Evangelio de salvación, que necesite escuchar el Evangelio de la gracia, que necesitan, Señor, oh Dios, salir de ese mundo de pecado, de ese mundo, de esa práctica, Señor, oh Dios, perversa de pecado, traer, Señor, oh Dios, a ellos de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Todos orando y nadie abra sus ojos. Quiero hacer esta tarde una invitación, amados hermanos. Habrá una persona acá que visite hoy la iglesia y que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Levante su mano en señal de que quiere entregar su vida al Señor. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor? Y diga: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano en señal de que quiere hacerlo y estaré orando por su vida. ¿Habrá alguien? Cambio la invitación. ¿Habrá alguien que ha estado apartado del Señor y dice esta tarde: yo he estado alejado de los caminos del Señor, en algún momento fui cristiano, pero me he apartado? ¿Habrá alguien esta tarde que diga: yo quiero esta tarde, esta noche, reconciliar mi vida con el Señor? Levante su mano en señal de que quiere reconciliar su vida con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera volver al Señor esta tarde? ¿Habrá alguien? Levante su mano nuevamente si hay alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano en señal de que quiere hacerlo. Hay un joven por allá.
Gloria a Dios. Tenemos una persona por allá que quiere reconciliar su vida con el Señor. Allí donde estás, quiero que hagas esta oración. Quiero que repitas esta oración allí en tu lugar donde estás. Señor Jesús, esta noche quiero pedirte perdón por mis pecados. Te he desobedecido. He sido un hijo desobediente. Me arrepiento de haberte desobedecido. Reconcilio mi vida contigo. Te pido que me ayudes a no volverte a fallar y que tu Espíritu Santo sea dándome la fortaleza para seguir adelante, ser fiel a tu palabra, ser fiel a ti hasta que tú vengas por segunda vez a la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Sigan orando, amados hermanos. Hermanos, si el Señor habló a su vida esta tarde a través del mensaje, levante su mano para orar por usted y diga: el Señor habló a mi vida esta tarde. Levante su mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, oramos, Señor, oh Dios, esta noche, y te pido por los hermanos que han levantado su mano, Padre, que han declarado, expresado que tú has hablado, Señor, oh Dios, a sus vidas a través de tu siervo. Conforta sus corazones. Ayúdales, Señor, oh Dios. Dale la fuerza, fortaléceles en el poder de tu fuerza para que ellos puedan, Señor, oh Dios, poner por obra todo el consejo de tu palabra. Ayúdales. Seguramente, Señor, oh Dios, hay un deseo ferviente, hay un deseo, Señor, oh Dios, en sus corazones de predicar el Evangelio. Ayúdale, Señor, oh Dios, dale las fuerzas para que ese deseo, Señor, oh Dios, mediante tus fuerzas, mediante tu Espíritu Santo en sus vidas, puedan llevarlo a la realidad, puedan llevarlo a la acción y puedan ellos hablar a otras personas del Evangelio de salvación. Padre, gracias, Señor, oh Dios, por permitirme la oportunidad de predicar en este lugar. Gracias. Bendice a esta congregación, bendice al pastor Ramos, oh Padre, bendice a cada miembro de esta iglesia, oh Padre, que tú puedas bendecir a cada vida, Señor, oh Dios, en este lugar, que puedas bendecir esta obra, oh Padre, y que, Señor, oh Dios, le dé fuerzas para seguir amando tu palabra, amando tu obra y amándote a ti, oh Padre bendito. Gracias, Señor, oh Dios, por tu infinita y buena misericordia. Todo te lo deposito en tus manos y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.